Y ahora sí que vamos a la palabra. Yo os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 al 38 será la lectura, pero antes de leer la palabra vamos a hacer una oración. Oramos. Señor, te damos gracias por ti y por tu palabra, te damos gracias por todo el mensaje que encierra la Navidad. Y Señor, hoy iniciamos esa nueva serie para prepararnos para ese momento, para recordar todo lo que tú has hecho y todo lo que tú aún quieres seguir haciendo. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a centrarnos en tu palabra, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, predispongas nuestra mente y sobre todo predispongas nuestra voluntad y nuestro corazón para hacer tuya tu palabra y para que ella pues incida de una forma potente y real en nuestras vidas. Señor, te ruego que tú me bendigas, me des esa tu unción para poder compartir tu palabra en tu poder. En Cristo Jesús. Amén. Pues leamos la palabra del Señor en Lucas, capítulo 1, del 26 al 38, y dice así: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y ya está en el sexto mes para ella, la que le llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Este es un pasaje sumamente impactante, sumamente extraordinario. Para nosotros los creyentes es un pasaje entrañable, pues se nos relata el milagro de la Navidad, el milagro de cómo se iba a concebir y se iba a producir el nacimiento del Señor Jesús. Pero este pasaje, para los no creyentes, no es más que una fábula, un cuento bonito para niños, dado que en él hay relatados no uno, sino dos milagros, lo cual hace que para un no creyente este pasaje pues tenga muy poca credibilidad, ¿no? Esto de que una estéril dé a luz y de que luego una virgen pueda concebir sin tener relaciones sexuales previas con un hombre, para los no creyentes no es que sea difícil de creer, es que, vamos, es una tontería. Además, ellos lo que hacen es que esto tiene explicación. La estéril no era tal estéril y la virgen pues no era virgen. En fin, dejó de serlo cuando quedó embarazada, ¿no? Por otro lado, este texto también tiene otro elemento difícil de creer. Se nos relata la aparición de un ángel, el arcángel Gabriel, diciendo cosas tan raras para la gente de nuestro mundo como salve, muy favorecida,
el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres, o el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con una sombra, y ese niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Verdaderamente el contenido de este pasaje es extraordinario y ciertamente se ha de depositar fe para creer en lo que en él se relata. Por tanto, de entrada, no nos debe extrañar que para la gente de nuestra sociedad este relato no sea más que una fábula o un cuento bonito para niños pequeños, ¿no? Pero lo cierto es que para nosotros este texto no solo es un texto en el que hemos de depositar fe en lo que se relata, sino que resulta ser un relato crucial para la historia de nuestra salvación. Si me lo permitís, en esta predicación no me voy a centrar tanto en el milagro de la concepción virginal de María, no voy a poner ahí el énfasis, sino el énfasis lo voy a poner en el sí de María, en el heme aquí, por eso he titulado así el sermón. El sí de María fue crucial para el plan de salvación. Pero antes de profundizar en esa poderosa y trascendente verdad, dejadme por un momento situar el texto en su contexto. Las palabras con las que empieza nuestro pasaje dicen al sexto mes. Esto está conectando a María con la historia de Elisabet, que es relatada unos versículos antes. Elisabet estaba ya en su sexto mes de embarazo, el embarazo de Juan el Bautista. Juan el Bautista nacería pues aproximadamente unos 12 meses antes que el Señor Jesús, aquel que iba a ser el precursor de Jesús, aquel que iría antes de Jesús llamando al pueblo al arrepentimiento y al bautismo. El ángel que aparece en nuestro texto es el mismo ángel que anunció también el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías, a su padre, y eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 19. La historia de la anunciación a Zacarías por parte de Juan el Bautista es una historia que viene justo antes del anuncio del nacimiento del Señor Jesús. La historia de Zacarías, por su parte, es una historia que se parece mucho al anuncio de Abraham y Sara, que hemos estado muchos de nosotros reflexionando sobre la vida de Abraham estos últimos días, ¿no? En ambos casos las parejas son ancianas, en ambos casos ya había pasado con diferencia la edad para tener hijos y eran estériles sus mujeres, y por tanto es razonable que tanto Zacarías por su parte como Sara pues presentaran alguna que otra duda, ¿no? La historia de Zacarías, por otro lado, también se parece mucho a la anunciación de María, en que la esposa de Zacarías y María, por decirlo así, no son candidatas normales a la maternidad. Elisabet porque era mayor y estéril, y María porque era virgen. Así que ambos casos, para que pudieran concebirse, requería una intervención poderosa, un milagro. Evidentemente que el milagro de que una virgen conciba es de mayor magnitud que el que se iba a producir en Elisabet, ¿no? En nuestro pasaje, además de decirnos que María era virgen, se nos dice también que estaba desposada con un hombre que se llamaba José, y que José era descendiente de David. Este hecho también es muy relevante para el énfasis que le quiero dar a este mensaje en cuanto a la trascendencia de este relato, en cuanto a la historia de la salvación. Lo cierto es que en el Evangelio de Lucas, José tiene un papel muy secundario. María, después del Señor, de nuestro Dios, es el que tiene el papel principal en todos estos pasajes. En el Evangelio de Mateo
va a ser un poco diferente. Ahí José ya tiene otro papel. Ya en el Evangelio de Mateo empieza con una larga genealogía de José. Se nos dice cuál es la genealogía de José. Y también se nos registra allí el intento de José de dejar de forma secreta a María debido a su embarazo, ¿no? Una decisión que finalmente no lleva a cabo después de una conversación con el ángel, ¿no? Pero este ya será el contenido de otro mensaje en esta serie de Navidad. Por tanto, al 6º mes del embarazo de Elisabet fue cuando Dios envía al ángel Gabriel con la misión de anunciar unas buenas nuevas a María y decirle que había sido elegida por Dios para ser madre de Jesús. Y ese anuncio se hizo en la ciudad de Nazaret, donde residían tanto María como José. Este primer versículo es relevante porque, aparte de la información que nos aporta, que estamos destacando, hace que nos demos cuenta de que el inicio del contenido de las profecías que se estaban dando de la venida del Mesías se estaban cumpliendo tanto en Isaías 9 como en Miqueas 5. Isaías 9, 6 nos dice aquello tan hermoso de: porque un niño os ha nacido, un hijo os es dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y Miqueas se nos recuerda que tú, Belén, Efrata, aunque seas pequeña entre las familias de Judá, a ti te saldrá de aquel que es gobernante de Israel, y en sus orígenes son desde los antiguos de los días de la eternidad. El versículo 27 de nuestro pasaje nos da datos personales, ¿no?, de la persona a la que Dios ha elegido para ser la madre del Hijo de Dios, para ser la madre de Jesús. Es una joven llamada María, que es virgen, esto es, que no ha tenido y mantenido ningún tipo de relación sexual. Un dato relevante es que esta joven virgen llamada María se encontraba también desposada con José. Este término desposada, en nuestro contexto actual, sería semejante a que estaba prometida con José, que eran novios formales. Desposada en esa época implicaba que las familias de las parejas ya habían hecho un pacto, que se habían ya dado las dotes y, por tanto, era una relación formal, pero que aún no se había celebrado la boda y, por tanto, el matrimonio aún no se había consumado. Esta es, pues, la situación de María en el Evangelio de Lucas, y allí se nos da muy poca información de José. Como ya he mencionado, el Evangelio de Mateo nos da mucha más información, y sobre todo se nos dice que José era del linaje de David, lo cual es tremendamente relevante para que se cumpla la promesa del Mesías, que sería precisamente del linaje de David. Los versículos 26 y 27, por tanto, son introductorios para ayudarnos a situarnos. Ya los versículos del 28 al 38 son los que registran el anuncio del ángel, la conversación que tiene María con el ángel y la respuesta final que da María al ángel. En este pasaje vamos a considerar por qué María es bendita entre todas las mujeres. Vamos a poner en valor su disposición interior a depositar fe en el anuncio y su disposición interior a la obediencia. María es bendita. ¿Por qué? Porque ha sido escogida por Dios para ser canal de bendición. Como dice el texto, María ha sido muy favorecida por Dios, ya que entre todas las mujeres, ella había sido escogida por Dios para ser la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios, aquel en el que Dios se iba a encarnar. Este hecho, para muchos católicos, el hecho de que a María se le llame bendita, hace que sea
designada y digna de ser elevada a los altares. Pero el término bendito, tanto en hebreo como en griego, nada tiene que ver con esta realidad. Una persona bendita en la Biblia es una persona que ha sido escogida por Dios, y el hecho de ser escogido, eso le hace bendito. Los primeros benditos de la Biblia, ¿sabéis quiénes fueron? Adán y Eva. Fueron los primeros elegidos para ser las primeras criaturas creadas. Luego vinieron personajes como Noé, quien descendería de ellos un nuevo linaje. Más tarde, Abraham, al que se le dio la promesa de que en él y en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Y así podemos seguir por todos los patriarcas, pasando por el rey David, que fue escogido por Dios para que de su linaje viniera el Mesías, y así llegamos hasta María, que es bendita entre todas las mujeres porque ha sido escogida por Dios para ser canal de bendición. A través de ella es quien se nos bendice con la persona del Señor Jesús. Por tanto, una persona bendita no es alguien al que se le haya de subir a los altares y darle adoración, sino una persona bendita es alguien que ha sido elegida, escogida por Dios. Y es en este sentido en el que todos aquellos que hemos depositado fe en Jesús, también somos benditos. La misma palabra del Señor en Efesios 1, del 3 al 4, nos dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Somos benditos porque, según 1 de Pedro 1:9, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué María es bendita? María es bendita porque ha sido escogida por Dios para ser canal de bendición. El texto no nos dice cuáles son los motivos por los que Dios escogió a María y no a otra mujer. Tampoco es de extrañar que no se nos den detalles de este hecho, porque lo cierto es que normalmente Dios no da explicaciones del por qué escoge a una persona y no a otra, simplemente dice que la escoge. Cierto es que si hacemos un estudio detallado de este pasaje, podemos encontrar pistas del por qué fue lo que a Dios le llevó, qué es lo que Dios vio en María para que le escogiera a ella y no a otra, para ser canal de bendición, para ser la madre de Jesús. Como ya he anticipado, en este pasaje creo y quiero poner en valor esa fe que puso María en la promesa del anuncio y esa disposición de María a la obediencia. Por tanto, Dios en María por lo menos vio fe y vio obediencia, y eso la hicieron pues una excelente candidata a ser escogida para ser la madre del Salvador. María debió ser una joven extraordinaria, porque lo que ella hizo, la verdad es que no está a la altura de cualquier persona. Por ejemplo, ¿tú has hablado alguna vez con un ángel? ¿Alguien de los que está aquí ha hablado alguna vez con un ángel? Yo no. María lo hizo. Podrías decir que en esa época y en el pueblo judío era normal que Dios se apareciera en ángeles y que trayera algún tipo de mensaje, pero la verdad es que no es así. Sí que es relativamente cierto que a lo largo de la historia bíblica Dios y sus ángeles se presentan a varias personas, especialmente a patriarcas y profetas, pero no era algo habitual y algo cotidiano. Además, hemos de añadir que cuando nace Jesús hay un periodo de 400 años de silencio por parte de Dios. Desde el último profeta,
Malaquías, hasta el momento en el que Dios envía el ángel primero a hablar con Zacarías y después con María, habían, como digo, pasado 400 años de silencio. Por tanto, no era ni algo normal ni cotidiano que un ángel se le apareciera a alguien y le trajera un mensaje. Sería interesante imaginarnos qué nos pasaría a nosotros si de repente un ángel se planta delante de nosotros y nos da un mensaje. No sé cómo reaccionaríamos. Sabemos que María reaccionó como pienso que cualquier persona normal reaccionaría, pues tuvo cierto temor, y es por ello que el ángel le tiene que calmar con esas preciosas palabras: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Pero no solo no era algo normal que el ángel se te apareciera trayendo un mensaje de parte de Dios, es que ahí hemos de sumarle el contenido del mensaje. El contenido del mensaje es como muy sorprendente. Pero antes de considerar ese contenido del mensaje, quisiera que miráramos con detenimiento los dos argumentos que el ángel utiliza para que María se tranquilice y esté en condiciones de entender lo que Dios le quería decir, lo que Dios le estaba pidiendo. Estos dos argumentos que utiliza el ángel son: no temas y has hallado gracia delante de Dios. Mírate, el temor, el miedo es una sensación angustiante de inseguridad, una de las peores emociones que el ser humano puede experimentar. El miedo aparece por primera vez a causa del pecado, después de que Adán y Eva pecaran y fueran destituidos de la gracia de Dios en aquel momento, ¿no? Lo primero que sintieron fue miedo, y en segundo lugar, vergüenza, y por eso se escondieron. Dios está muy, pero que muy interesado en que sus hijos no experimentemos miedo. Y es por ello que la expresión no temas es la expresión que más se repite en la Biblia. Se repite un total de 365 veces, una vez para cada día del año. La primera vez que aparece el no temas es en Génesis 15:1, cuando Dios le dice a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, seré y tú serás sobre gran manera grande. No os voy a leer los 365 versículos, porque tendríamos para mucho rato, ¿no? Tan solo un par significativos. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ese hermoso Salmo 23, en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios pues está muy, pero que muy interesado que sus hijos no experimentemos ese sentimiento tan devastador que es sentir miedo, sentir temor. Lo que Él quiere es que experimentemos paz, shalom, la paz que trae en confiar en las promesas de Dios, de estar seguros y convencidos de que Él está con nosotros siempre y de que Él está con nosotros en cualquier situación que nos pase en la vida. Y es evidente que María depositó fe en esas palabras no temas, y eso le permitió ser receptiva al mensaje que iba a recibir. Pero el ángel, para tranquilizarla, no solo le dijo que no temiera, le dijo algo que es tremendamente trascendente, y es que ella había hallado gracia delante de Dios. La gracia es el don supremo de Dios. Por gracia es que somos salvos.
Por gracia es que nuestros pecados son perdonados. Por gracia es que tenemos garantizada vida eterna. Ahora sabemos por qué María era una mujer que había sido favorecida y bendecida, porque había hallado gracia ante Dios. Una vez que María ha salido de su asombro, de que un ángel se le presentara y le diera tal salutación, está en condiciones de escuchar lo que Dios le tiene que decir, está en condiciones de oír lo que Dios espera de ella y lo que Dios le va a pedir que haga. Y menudo anuncio. Quizá para nosotros, después de haberlo oído tanto, por lo menos una vez al año por Navidad, nos hemos acabado de acostumbrar y ya no nos impacta, pero creo que no nos podemos hacer una idea de lo que debería ser para una joven virgen escuchar que darás embarazada y darás a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Es muy normal que en esa condición María le hiciera al ángel la pregunta: ¿pero cómo va a suceder esto si yo soy virgen, ¿no? La respuesta que le da el ángel sí que es totalmente inesperada. Es como diría un valencià de traca y mocador. Es espectacular a no poder ser. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios te envolverá. Por eso el niño que ha de nacer será santo y será hijo de Dios. Queridos, si es sorprendente el anuncio o la respuesta del ángel, todavía más, es la respuesta de María, lo cual deja ver, sin lugar a dudas, los motivos que llevaron a Dios a elegir a ella y no a otra mujer. María le dice al ángel: he aquí, tienes a la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. María no tiene preguntas. Ha preguntado y se le ha respondido. Y lo que hace no es tan solo evidenciar fe al aceptar la respuesta, sino obediencia al estar dispuesta a quedarse embarazada de forma milagrosa, sin conocer varón. Algo que María sabía de forma positiva que le iba a traer un sinfín de problemas, de comentarios de muy mal gusto. María evidencia fe y dice a Dios: heme aquí, aquí tienes a la sierva del Señor. Mirad, el primer heme aquí de la Biblia se produce en ese mismo momento en el que a Abraham se le dice también: no temas. El Señor le da también un anuncio sorprendente a Abraham y le dice que tiene que salir de Ur de los Caldeos e ir a una tierra que no conoce y que allí y a él y a su descendencia le haría bendito todas las naciones, ¿no? Pero con toda seguridad el heme aquí más conocido es aquel en el que Isaías, ante la pregunta de Dios: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. María aquí está emulando, imitando a estos dos hombres de fe y le está diciendo a Dios: heme aquí, utilízame a mí, utilízame para dar a luz aquel que acabas de describir como el que será grande y será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, y que el Señor le dará su trono, el trono de su padre David, y que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y que su reino no tendrá fin. Heme aquí,
para ser canal de bendición. Heme aquí para ser canal para que se cumpla la promesa de enviar al Mesías. Heme aquí, estoy dispuesta. Hágase conforme a tu palabra. ¿Por qué escogió Dios a María? Solo Dios lo sabe. Pero la reflexión de este pasaje me deja ver que Dios sabía que María era una mujer de fe, que María era una persona dispuesta a pagar un alto precio por obedecer, que María estaba dispuesta a ser canal de bendición para que otros pudieran ser bendecidos. María es una pieza clave en el plan de salvación. Un plan de salvación que Dios ya diseñó en Génesis 3:15 con ese protoevangelio. Un plan de salvación en el que hay varias piezas claves. Abraham, Ismael, David y ahora también María. En el plan de salvación Dios había diseñado que su hijo debía nacer y hacerse hombre para salvar al hombre. Dios se debía encarnar y el medio para ello fue María. Por tanto, María es una pieza clave para Dios en el plan de la salvación. Gálatas 4:5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Lo que es evidente es que María fue una gran mujer y tuvo, creo, bien merecidos esos títulos que le dio el ángel. Favorecida, bendita entre las mujeres, has hallado gracia delante de Dios. A María los católicos la han subido a los altares y le dan adoración. Nosotros los evangélicos tenemos la tendencia a irnos al otro extremo, a no darle ningún tipo de relevancia o importancia a la figura de María. Podemos decir que los católicos se pasan de frenada. Es cierto, se le atribuyen a María una serie de poderes que incluso parecen superiores a los que el propio Señor Jesús tiene. Se pasan de frenada. Pero me temo que los creyentes evangélicos a veces nos quedamos cortos y no ponemos en valor el heme aquí de María, el heme aquí, utilízame a mí. No ponemos en valor la fe y la obediencia, la disposición de pagar el precio por hacer la voluntad de Dios, por ser esa mujer escogida para traer al mundo al que iba a ser el Salvador del mundo. Si recordáis mis últimos mensajes que he predicado, en ellos hemos aprendido lecciones y verdades muy importantes a través de dos grandes hombres de Dios, Moisés y Abraham. Hoy la palabra de Dios nos trae lecciones importantes a través de una gran mujer de Dios, María. María es un ejemplo de fe, es un ejemplo de valor, es un ejemplo de capacidad de renuncia y de sacrificio, un ejemplo de obediencia, que bien haríamos nosotros también en imitar. Creo que necesitamos hombres y mujeres de la talla de Moisés y de Abraham, pero también necesitamos hombres y mujeres de la talla espiritual de María. La semana que viene veremos más de esa talla espiritual de María al considerar su cántico, que es el pasaje que viene a continuación. Pero hoy extraigamos lecciones y aplicaciones importantes para nosotros. María fue llamada bendita porque fue elegida por Dios para ser canal de bendición. Tú y yo somos benditos porque hemos sido elegidos por Dios para ser de bendición a otros. Fijaros lo que dice la palabra de Dios, que somos benditos porque hemos sido escogidos para ser embajadores de Dios,
Somos embajadores de Cristo, como si Cristo rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. María fue elegida para que el Hijo de Dios se encarnara y pudiera traer salvación al mundo. Nosotros hemos sido elegidos para anunciar a este mundo el mensaje de salvación, el mensaje de la reconciliación. María le dijo a Dios: heme aquí, utilízame a mí. La cuestión es, ¿le diremos al Señor nosotros también: heme aquí, envíame a mí? María le dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María fue consciente de que Dios tenía un propósito concreto para su vida: ser el canal de bendición para traer a Jesús al mundo. ¿Somos tú y yo conscientes de que Dios tiene un plan concreto para tu vida? ¿Tienes claro que Dios tiene un propósito y que ese propósito es cumplir la bendición específica para tu vida y ser canal de bendición para otros? La cuestión es, ¿estamos tú y yo dispuestos a decirle a Dios: hágase conforme a tus planes, a esos planes que tienes preparados para mí? Y al hacerlo, ser tan conscientes como María de que decirle sí a Dios implica renuncia, sacrificio y pagar un alto precio. ¿Estamos dispuestos a decirle sí a Dios? ¿Estamos dispuestos a decirle: heme aquí, utilízame a mí para llevar a cabo tus propósitos? Ruego de todo corazón, por las misericordias de Dios, que los que estamos aquí sí que estemos dispuestos y preparados para decirle sí a Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.